Hay un pleito entre el gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México, porque ya el Estado de México cumplió con lo que le correspondía de un viaducto elevado que conectaría Santa Clara, Indios Verdes y La Raza. Pero la secretaria de Gobierno local dice que considerar esa parte del viaducto elevado es altamente depredador. ¿Será por los árboles? No entiendo. ¿Por qué no? Yo tampoco entiendo. ¿Van a cobrar? Sí, además sería de paga. Indicó que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, firmó un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero estaba supeditado a la propuesta del proyecto, la cual, según ellos, no es viable. Comentó que tal como se planteó este proyecto, invade una zona arbolada importante, un pulmón en la Gustavo Amadero. Además pasa por encima de un acueducto, lo que no va a permitir el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En entrevista, la funcionaria subrayó que ya se acordó con delegados y vecinos que no se permitirá el proyecto. Lo curioso es que primero protestaron los vecinos, hicieron un bloqueo y todos las artimañas que pueden utilizar para protestar, y entonces sí habla el gobierno del Distrito Federal. Porque seguramente este proyecto, que ya fue iniciado en el Estado de México, se los presentaron en maqueta y con todo desde hace varios meses, ¿no? Mira, si el gobierno del distrito de la Ciudad de México quiere hacer algo, lo hace. No se arredra ante protestas de fulano de tal. Yo creo que el pasar por encima de una zona arbolada, un viaducto de este tipo, pues no la perjudica más de lo que han hecho ya al invadirla en cientos de colonias ilegales, ¿no? Que han ido carcomiendo todo el parque de la villa, de la Sierra de Guadalupe, que es la zona a la que se refieren. Es que toda esa zona, desde Indios Verdes hasta Tultepec, creció sin ningún orden, sin ninguna planeación, sin ningún proyecto a futuro como población. Creció porque ahí se pararon y ya. Así es. Marcos Hipólito, ¿quieres agregar algo? Sí, básicamente se refieren a la zona arbolada, pero sobre el camellón de ambos lados de la avenida Insurgentes Norte, que seguramente se vería afectado si construyen ese viaducto elevado. Incluso desde hace una semana hay unos vecinos que ya instalaron un campamento junto a la estación del Metro Potrero. También protestan porque se supone que el proyecto contempla instalar un paradero de autobuses foráneos precisamente junto a la estación del Metro Potrero. Y no quiero imaginarme el problema que significarían esas obras si de por sí se colapsa la avenida Insurgentes Norte y todo lo que viene de la autopista Pachuca-México, que ya es muy ancha en un tramo. Se reduce la circulación por los vehículos de transporte público, autobuses, microbuses y peceras que hacen paradas en triple fila ahí junto a la estación del metro La Raza. Ahora en obras sería algo, pero de locura. Entonces, tanto la Gustavo Amadero como la Ciudad de México, gobierno de la Ciudad de México, y dicen que los vecinos están protestando, pero básicamente son las autoridades las que están inconformes con ese planteamiento del proyecto, pero a ver qué resulta. Los árboles de la avenida Insurgentes Norte durante años no los han cuidado. El pasto crece hasta cerca de 1 metro de altura sin control. Entonces ahora se están preocupando por un ecocidio cuando realmente no se preocupan por lo que debería ser el personal de parques y jardines. Los camellones están descuidados. Además están usados como almacenes de porquerías del gobierno. Sería todo, ¿verdad? O sea, en ambos lados hay amplias zonas que están alambradas y uno ve adentro que sirven de bodega, de dovelas, de túneles, de
maquinaria, de todo, en ambos lados. Un ejemplo que todavía se puede observar en el camellón de Insurgentes Norte al cruce con Montevideo, del lado de Lindavista, por esas obras interminables del drenaje que siempre lo están arreglando, ya sea sobre Montevideo, sobre Insurgentes, instalaron el campamento, tiraron árboles, acabaron con el pasto para instalar ahí el campamento con maquinaria pesada y con todo lo que Sí. usan de tubos de concreto, y ahora se rompen las... Y ahora, hay algo, Vestimentas. va uno por a Insurgentes Norte y ve arbolitos con un listón. Ah, sí. Son los que se van a escabechar. Ah, O sea, son las primeras 2 hileras de árboles que hay entre el pavimento, en ambos lados, tanto en la lateral como en los carriles centrales, hay árboles con un listón amarillo, que son los que se van a echar. Mira lo que dice un vecino. es Ivonne Salas Flores, Sí, de vecina. vecina, de 42 años en Gustavo Amadero. Quieren tirar 1,500 árboles para realizar el segundo piso en Insurgentes. Yo soy vecina y estamos en protesta por esto. Pero, bueno, contando todos esos inconvenientes, ¿beneficiaría el proyecto para un mejor flujo vial ya que se terminara? O sea, ¿sí habría que no se hiciera el Que se conglomerado? necesita un poco más de acceso, sobre todo salida, sí. Pero que tienen que ocupar a fuerzas zonas de parque es indiscutible, a menos de que expropien una tira de viviendas a lo largo de los 2 lados de Insurgentes. Sí, pero mira, hay veces que son necesarias ese tipo de medidas. O sea, tampoco podemos paralizarnos e inmovilizarnos por todo ya, porque ya no puedes tocar esto, ya no puedes tocar la colonia, ya no puedes tocar el árbol. Hay veces que es necesario. Lo que haces es entonces, si cortas 1,500, siembras 5,000. Así en es, distintos es lo que lugares, hacen, habilitas es lo otros que lugares. hacen, es Así lo debe que- de ser. Es lo que hacen, desde luego. Y yo creo que si el gobierno del Distrito Federal está titubeando es por otra razón. Claro, No hay dinero. eso puede ser. Esa es la razón. No hay dinero y está presionando para que le aumenten el presupuesto. Claro. Eso es ese el eje de esta oposición a la construcción. Como no me están dando dinero, lo que me den lo tengo que ocupar Ahora- en otra cosa. Eso es, porque mira, yo no sé si recuerdan, cuando abren los ejes viales, le cortaron un cacho a un montón de colonias por eje central. Claro, no. Casas que quedaron totalmente con la parte de atrás, el jardincito de atrás, porque lo cortaron y les pagaron una cantidad, no sé si fue la justa, Bueno, sí, Radio pero les Centro. pagaron y no le preguntaron a nadie y no hubo protestas, no hubo nada. Pero es que fíjate, ese era un gobierno que, por un lado, era autoritario y nadie le decía que no. No. Y por otro lado, pues también cuando hay que hacer obras, las haces. Yo no sé si era lo mejor eso o apostarle en aquel entonces a un transporte público más eficiente. Se le apostó al automóvil. Pero en su momento sirvieron los ejes viales. Pero claro que destruyeron la Sigue. ciudad, parecía una ciudad bombardeada. Le decían a Genghis Hank, porque había arrasado con cómo cruzaban los ejes viales, de oriente a poniente y de norte a sur. Y a la fecha siguen siendo algunos de ellos muy funcionales para llegar de un lugar a otro. Así es. Por más que le dijeron a Jan González que impuso ¿Hace cuánto que no su vive? proyecto ¿Hace cuánto que no vive? y ahí están muchos de ellos funcionando. De Insurgentes hacia, ¿qué es? Misterios o Calzada de Guadalupe, en la calle de Éuscaro. Eso hicieron, expropiaron prácticamente muchas de las viviendas porque era una tripita por la que tenían que pasar los carros. Entonces mucho lo quitaron. Ahorita el problema ahí a un lado de la colonia industrial, que es lo que me toca ver, es faltan muchísimas áreas verdes. Realmente son muy poquitos los jardines, los parques. Lo que han hecho es que sobre el camellón de Insurgentes, que va a un lado de, donde va el Metrobús y el metro, en medio pusieron parques y pusieron juegos de esos americanos muy bonitos. Siempre están solos porque es una zona peligrosa. ¿Quién de esas colonias se va a brincar al camellón a llevar a los chiquillos a jugar? Entonces alegan eso. Realmente habilitaran otros sitios como áreas verdes, perfecto, va el proyecto, no hay bronca.
El problema es que no lo hacen. No, también Queda los- todo en promesas y quedan zonas así pelonas. Una alternativa creo sería, por ejemplo, sobre 100 metros. Podría ser, porque son Sí, pero ya muchísimos está muy carriles. lejos, O expropiar la zona. basílica y hacer un gran parque nacional. Que lo es, ¿no? Finalmente. Pero el gran problema ahí es que hay parques, pero no los usan. Ana Salas Adato, de la Colonia Industrial 50 años. Parece que los comentaristas están a favor de esa construcción y no están conscientes del pulmón verde de esa zona. Tumbarán 1.500 árboles. Es nuestro lugar recreativo. ¿Cómo pueden estar a favor de ese puente? Se nota la pobre y poca visión de los comentaristas. Necesitamos más árboles, no más carros. Yo creo que está sorda, ¿no? No, espérame para que escuches otra opinión. Rebeca Moctezuma, de 63 años, en Illinois. Hace 20 años que no vivo en México, pero conozco muy bien la zona de Por Indios Verdes y recuerdo que se ponía terrible el tránsito y las inundaciones. Yo por eso pienso que sí es necesario hacer este segundo piso y la mejor forma de protestar de los vecinos debe ser sembrando árboles y comprometiéndose a cuidarlos. Bueno, y además nuestro pulmón, donde salimos a jugar, mentira, nunca nadie se mete al jardín que está en el Camellón Grande de Insurgentes Norte, está vacío, no lo usan los vecinos, Pero además lo tú, ven nada más. tú señalaste los beneficios que puede traer. No, el y yo segundo dije el número de árboles que van a ser destruidos y el hecho de que si lo quisieran hacer, lo hacen. Y no los van a hacer porque no quieren o no tienen dinero. Sí, que yo creo que ese es el punto. Estamos en la época de revisión. Bueno, están los senadores y los diputados revisando el presupuesto y lo que quieren obtener todas las secretarías, todos los estados, es mayor dinero. Pero nuevamente vamos a lo mismo. Hay veces que es necesario la causa de utilidad pública, por la cual siempre se termina expropiando, no. Sí, está terrible que sean 1.500 árboles, pero lo puedes remediar sembrando el doble o el triple. Y si necesitas hacer una obra para desahogar y tratar de facilitar la movilidad, es mejor porque es un verdadero desastre esa salida de Insurgentes Norte. Un desastre a la hora que quieras. Al mediodía, en la mañana, en la noche, es un desastre. Y si el planteamiento de un segundo piso está bien desarrollado, puede funcionar al menos como un paliativo a mediano plazo. Y eso implica contaminación, o sea, el desastre que se hace ahí, que estén parados tanto tiempo los autos, los camiones, nada más de estar ahí, empiezas a marearte de lo que estás respirando. Sí, y luego sales de ese rumbo, te limpias la cara y sale Sí, negra. Sí, hollín. es cierto, sí. De Fuego Nuevo, 76 años, Carlos Fernández López. Recuerdo cuando en los años 40 la ciudad empezó a crecer. Todo era un desorden y a la fecha sigue igual. Se ve de norte a sur. Allá en el Ajusco, por ejemplo, en Tlalpan, las calles no están bien trazadas. En algunas entras y no sales. Es increíble que hasta la fecha la ciudad no alcance un orden adecuado. Porque creció sin orden ni concierto, no hubo una planeación urbanística. Sí, No, pero además en los años 40 era un paraíso, perdón. en los 50 todavía. Claro, era un tenías paraíso. 30 millones de habitantes y en la Ciudad de México serían había 6. no llegaban a 100,000 los coches. Sí, y todavía, por ejemplo, Avenida Cuauhtémoc y Rosales eran de dos sentidos, pero veías un coche y pasaba el tren y pasaban los camiones y no se creaban problemas. Claro, en la Insurgentes Norte está vacío. Se paraba uno a esperar que pasaran coches. De vez en cuando pasaban.